Tuve un sueño, no sé realmente, no sé qué me va a pasar en mi vida. Es un real, un poco triste. Este caso ha conmocionado a toda Guatemala. Farruko Poc, cuyo verdadero nombre era Jorge Sebastián Poc Chococ, fue un joven influencer guatemalteco muy querido de apenas 18 años de edad que aspiraba a ser un gran cantante y luchaba por ello. Sin embargo, tristemente, alguien se lo impidió. El joven era oriundo de la humilde aldea rural de Chacalté, municipio Livingston, en el departamento de Izabal, a unos 300 kilómetros de la capital del país. En este video te relato todo lo que sucedió. A pesar de sus escasos recursos económicos y su limitada formación musical, Jorge Sebastián, de origen indígena, decidió arriesgarse en busca de sus sueños. ¿Y cuánto dinero traes? No tengo nada, ahorita no tengo nada. ¿Y cómo te veniste? Gracias a Dios solo un don me echó la mano y ahí, él me pagó mi pasaje, ¿va? Y cabal estaba viajando aquí y me estaba preguntando a dónde has yo eso tal y lo comenté mi sueño, ¿va? En el 2022, con 17 años, abandonó su casa familiar donde vivía con sus abuelos, padres y hermanos y se dirigió a la ciudad de Cobán, a unos 250 kilómetros de distancia de su hogar en el departamento de Alta Verapaz. Al llegar allí sin dinero ni un lugar donde quedarse, tuvo que dormir en la calle. Sin embargo, su determinación no flaqueó y con tesón logró conseguir el apoyo de una modesta productora, RG Studios Guatemala. Esta lo ayudó a prepararse musicalmente e incluso a realizar algunos videoclips que se distribuyeron en diversas redes sociales y plataformas musicales como Apple Music, Spotify y Amazon Music, donde obtuvo una buena cantidad de reproducciones. Poco a poco Jorge Sebastián se dio a conocer y comenzó a alcanzar sus anhelos. En TikTok, donde tenía muchos seguidores, se exhibía cantando de manera peculiar pero original. También compartía bromas y aspectos de su vida personal que atraían y ganaban el cariño de muchas personas. Su popularidad se basaba en su actitud segura y su convicción de que era un gran artista. Interpretaba canciones de otros cantantes en los géneros de reggaetón, cumbia y corridos mexicanos, donde dejaba su marca personal, permitiéndole ganar una gran cantidad de adeptos, aunque también enfrentó críticas y burlas de los haters que nunca faltan. Incluso en abril del 2023 compartió escenario con el famoso cantante Espinosa Paz, cantando ambos la canción Soltero Feliz, lo cual incrementó aún más su popularidad. Para ampliar sus oportunidades, a principios de mayo del 2024, Farruko participó en el programa de Casa de Talentos La Academia de TV Azteca Guatemala. Aunque fue descalificado rápidamente debido a la falta de estudios musicales, los jueces quedaron impresionados por su seguridad y carisma y decidieron apoyarlo otorgándole una beca para consolidar su talento en el canto y brindarle más oportunidades en ese competitivo mundo. Su determinación estaba dando resultados. Muchas personas se identificaban con él, admirando su valentía y empuje para alcanzar sus sueños a pesar de su origen humilde y su falta de educación. Su fama se extendía rápidamente, no solo en Guatemala, sino también en México y en Estados Unidos. Sin embargo, el 20 de mayo el chico desapareció. Dejó de contestar llamadas y mensajes y ni sus amigos ni sus familiares sabían nada de él. Posteriormente, las investigaciones demostraron que entre ese día y el 22 de mayo, alguien truncó abruptamente sus sueños, siendo sus restos encontrados envueltos en una sábana bajo 2 metros de tierra por funcionarios de la Policía Nacional Civil el sábado 25 de mayo de 2024 en una casa abandonada de la colonia El Limón, zona 18 en Ciudad de Guatemala. Para localizarlo, los cuerpos policiales rastrearon sus últimos movimientos a través de cámaras de seguridad. Se determinó que salió de la casa de su hermano en la zona 1, tomó un taxi hacia un centro comercial y luego un mototaxi que lo condujo a la mencionada colonia en la zona 18, donde finalmente apareció inerte. Veamos el video que muestra al joven en la calle, camino a su destino final, incluso posando para fotografías con algunos de sus fans.
Una de las hipótesis que se tiene es que supuestamente el chico fue contratado para realizar una presentación musical el lunes 20 de mayo en la mencionada zona 18, que está plagada de delincuentes, especialmente miembros de la pandilla Barrio 18, también conocida como Mara 18. Luego de esa presentación fue que su paradero se volvió incierto. 24 horas después, angustiados, sus familiares reportaron la situación a la policía, que comenzó la búsqueda hasta que lo localizaron el fatídico sábado 25 de mayo. Según los resultados de la autopsia, al chico le privaron del aire cuando alguien, mediante el uso de las manos en el cuello, presionó hasta que falleció. Además, se encontraron otras marcas en su cuerpo que demuestran que se ensañaron contra él. Como ya se mencionó, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, su deceso ocurrió entre ese mismo lunes 20 y el miércoles 22. Por el momento, las evidencias apuntan a que el hecho fue llevado a cabo por la temible pandilla Barrio 18 que aflige a la región. Hay 2 detenidos, un hombre llamado Carlos Roberto López, de 18 años, perteneciente a la banda, y una chica de 17 cuya participación en el hecho no ha sido confirmada y que tenía un alerta Alba Kenneth que se emite en caso de menores desaparecidos. En el lugar donde fueron detenidos también se decomisó una moto robada, sustancias alucinógenas prohibidas y un altar de brujería. Además de las detenciones, se colocó en celdas de aislamiento a 4 líderes de esta temible organización que pagan condena y que tienen los alias de Lobo, Vago, Mosca y Lunático, para que no puedan coordinarse entre sí y seguir dirigiendo la organización desde detrás de las rejas. Actualmente continúan las investigaciones y hay diversas versiones acerca de lo que ocurrió. Una de ellas es la que se mencionó, que apunta a que supuestamente contrataron al joven para una presentación privada. Otra versión se basa en que Farruko estaba involucrado con una mujer que era o fue pareja de un integrante de Barrio 18, por lo cual el sujeto obligó a la mujer a tenderle una trampa. Según uno de los medios de comunicación revisados, la familia del cantante entregó a la policía un celular de Farruko en donde se evidencia que la mujer, a instancias del miembro de Barrio 18, lo citó a una cancha de fútbol en El Limón. El joven cayó en la trampa y asistió a la cita. Estuvieron en la cancha donde se desarrollaba un partido. Luego, la fémina lo condujo a una fiesta en una casa cercana donde aguardaba el malhechor, que aprovechó para dar de baja a Farruko y así cobrarse el haberse metido con su pareja. Posteriormente trasladaron los restos al sitio donde fueron localizados. Una tercera versión parecida a la anterior indica que Farruko fue invitado por una mujer a la cual habría conocido en Instagram y con quien supuestamente tenía una relación de un mes a una fiesta en El Limón. Él acudió y cuando se celebraba el acontecimiento trató de acercarse a la muchacha, tocarla, lo cual enfureció a su novio, quien cometió el hecho. Las autoridades buscan determinar si la menor detenida es la fémina que citó a Farruko y, si no lo es, averiguar de quién se trata, puesto que es pieza clave en la solución del caso. Existen otras versiones, como por ejemplo una que vincula al hermano del cantante, pero son meras especulaciones que por el momento no tienen asidero. Hasta ahora las causas que llevaron al cantante a acudir a ese lugar tan riesgoso siguen confusas, ya que el caso es muy reciente. Las indagaciones irán aclarando todo, esperando que se dé definitivamente con los culpables y paguen con todo el peso de la ley. El velorio y entierro de la joven promesa fue multitudinario y lleno de escenas de dolor. Sus redes se llenaron de mensajes de condolencia y el caso es muy seguido por muchos medios de comunicación de Guatemala y otras partes del mundo. Esperemos que se haga justicia. Muchas gracias por tu atención y si te gustó el video, por favor suscríbete al canal, dale like, comenta, comparte y activa la campanita para que te enteres cada vez que suba un video. Saludos a todos y hasta el próximo caso.